Bueno, me apetecía hacer un vídeo que probablemente disgustará al 80% de su público potencial, así que bueno, yo ya total daré rienda suelta, pero bueno, como mínimo espero que sea un vídeo que sirva para reflexionar, porque desde luego datos reales va a tener, y también curiosidades históricas muy poco conocidas. Así que vamos con ello. A ver, este vídeo sobre todo busca analizar un poco cómo desde el comunismo se perciben las drogas y cómo se defienden determinadas políticas sobre ellas. Es un vídeo que no busca generalizar en ningún momento, desde luego, porque hay una gran variedad de posturas dentro del comunismo. De hecho, el comunismo es un movimiento muy heterogéneo en muchos aspectos distintos. Probablemente por eso es por lo que a lo largo de la historia hay tantos comunistas pegándose o purgándose o matándose entre sí. Pero sí es verdad que pone un poco el foco y que uno de los principales temas en torno a los que gira este vídeo es que a mí me resulta extraño y chocante que en el comunismo haya cierta prevalencia de ideas prohibicionistas respecto a las drogas y de perseguir a las personas que las consumen. Me resulta extraño y chocante, sobre todo considerando que la prohibición de las drogas y la guerra contra las drogas nació en Estados Unidos y es por tanto, yo creo, bastante característica del capitalismo. Esto último, habrá liberales que me lo discutan probablemente y me dirán que prohibir las drogas es precisamente la antítesis del capitalismo, porque es exactamente lo contrario a que haya un libre mercado. Pero bueno, como es una idea que nació a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, pues a mí me parece bastante propia del capitalismo en cuanto a que considero que Estados Unidos es una potencia capitalista. Y que aunque no sea el capitalismo más puro imaginable, porque efectivamente en el capitalismo más puro imaginable no se podrían prohibir las drogas desde el Estado, pues sí, es un sistema básicamente capitalista, donde el Estado interviene en la economía, pero la mayor parte de sus intervenciones es para defender los intereses de los empresarios, no para luchar contra ellos, ¿no? Vamos, que no creo que Ronald Reagan se pueda considerar socialista, precisamente, por mucho que persiguiera las drogas. Así que bueno, es mi opinión, está abierta a debate, pero yo creo que la prohibición de las drogas pues entra dentro de una lógica capitalista en la que el Estado interviene en la economía, sí, pero sigue prevaleciendo el capitalismo. Entonces, ¿en qué momento empezaron a aparecer las ideas prohibicionistas entre gente socialista y comunista? Pues bueno, quizá debamos empezar por el principio para ver si hay algo en los principios del comunismo que nos lleve a adoptar una idea u otra. Me gustaría leeros lo que opinaban Marx y Engels sobre la legalidad de las drogas. Me gustaría, sí, pero lo tengo difícil porque no escribieron mucho al respecto. Engels sí que escribió bastante a la hora de describir la situación de la clase obrera en Inglaterra, pues describió detalladamente los daños producidos por el alcohol y por el opio. Marx no escribió tanto sobre los daños producidos por el alcohol, probablemente porque le molaba bastante, pero sí sobre los daños producidos por el opio. Pero explicar que el abuso de drogas deriva en problemas de salud, algo que yo creo que es evidente y que nadie puede negar, no significa necesariamente pensar que perseguirlas sea la mejor idea, porque es perfectamente posible que prohibir las drogas y perseguirlas no sirva de nada porque la gente las va a seguir consumiendo, y es perfectamente posible, de hecho, que perseguirlas cause más daños de los que se pretendía evitar. Hace poco hice un vídeo titulado ¿Por qué hay drogas legales e ilegales?, en el que hablo un poco de esto. Hablo de cómo se ilegalizaron las drogas, de las ventajas y desventajas de hacerlo, de cómo la idea de la prohibición nació en Estados Unidos y consiguieron imponérsela al resto del mundo, poco a poco y con eventos como la Convención Única de 1961... Si no lo habéis visto y no sabéis ya de memoria cómo pasó esto, pues os recomiendo verlo porque puede ser de mucha ayuda para este vídeo. Y bueno, pues como expliqué allí, en la época y en los países en los que vivieron Marx y Engels, las drogas eran legales. La cocaína y la heroína se podían adquirir tranquilamente en la farmacia.
Y de entre todas las cosas de la sociedad que Marx y Engels querían cambiar, que eran muchas, pues esta no parecía ser una de ellas. No parecía que la legalidad de las drogas les supusiera un problema. Nunca escribieron que un Estado socialista debería prohibir y perseguir las drogas. Sin embargo, no todas las drogas eran legales en todo el mundo. Por ejemplo, en China el opio sí estaba prohibido, y sobre esto sí escribió Marx. Bueno, Marx, como decía, consideraba que el opio era muy nocivo para la población, pero en sus textos sobre la ilegalidad del opio en China más bien parecía dedicarse a señalar inconvenientes de esta prohibición. En estos textos, Marx considera que la prohibición es ineficaz, que los castigos a la población por consumir opio son crueles. Explica con bastante detalle cómo la prohibición ha servido para que el opio multiplique su precio y para que la corrupción se extienda. Llega a decir explícitamente que la prohibición es inútil. Remarca que la prohibición ha hecho el opio más atractivo, ¿no? Incluso dice, persiguiendo el consumo como una herejía, el emperador dio al tráfico todas las ventajas de una propaganda religiosa. Y hasta llega a coquetear con la idea de que China vuelva a legalizar el opio porque esto rompería el monopolio anglo-hindú sobre esta sustancia y permitiría a China recaudar unos impuestos que le vendrían bastante bien. Realmente los únicos textos que los padres del comunismo escribieron sobre políticas sobre drogas no parecen muy proclives a la prohibición, más bien todo lo contrario. Y si en lugar de hablar de opio hablamos de cocaína, pues Engels, por ejemplo, tampoco parecía tener una visión muy negativa sobre el tema. Bueno, más bien parece que la cocaína ayudó bastante a la visión de Engels. Para poder hacer el trabajo de recopilar y ordenar los textos de Marx que conformarían el tercer volumen del Capital, Engels tuvo que meterse tanta cocaína que ya ni siquiera le hacía efecto. Claro, esto no es lo mismo que un consumo recreativo de cocaína. Engels tomaba cocaína para paliar los síntomas de su oftalmia y poder trabajar mejor. Pero vamos, que tampoco es que la cocaína curase nada. Es que la cocaína le hacía sentir mejor y trabajar mejor. Y vamos, que por incómodo que resulte, el comunismo tiene una deuda histórica con la cocaína. Por lo menos le debe el tercer volumen del Capital. Pero no todos los comunistas a lo largo de la historia han visto la prohibición con tan malos ojos como Marx o la cocaína con tan buenos ojos como Engels. Porque conforme vamos avanzando en el tiempo empezamos a entrar en esa época, ya descrita en mi vídeo de por qué hay drogas legales e ilegales, en la que Estados Unidos empieza a imponer al resto del mundo sus políticas sobre drogas, basadas precisamente en los criterios racistas que imperaban en Estados Unidos en la época. Y los países inclinados hacia el comunismo, no se puede decir que nunca haya habido países comunistas como tales, pero bueno, como mínimo países socialistas o países inclinados hacia el comunismo, pues también le siguieron el rollo a Estados Unidos en esto, sí. Cuando pensamos en países socialistas, el máximo exponente histórico es la Unión Soviética, así que detengámonos un poco en ella. Y la historia de la Unión Soviética y las drogas es un poco más compleja de lo que a menudo se cree. De primeras, la droga por excelencia de la que hay que hablar es el alcohol. En 1914, el zar Nicolás II había limitado bastante el consumo de alcohol. Concretamente estaba prohibida la venta de bebidas fuertes, con lo que ello suponía para el vodka, tan apreciado por esos lares, salvo en unas pocas tiendas con licencias especiales. Tras la Revolución Rusa, Lenin mantuvo esa prohibición. No fue hasta 1925 cuando Stalin la revertió y ya el vodka lo volvió a petar. Sé que levantar prohibiciones en lugar de crearlas no es el concepto que la gente suele tener de Stalin, pero en el caso del alcohol sí fue así. Sí, lo que hizo fue deshacer la prohibición que había. Eso no me lo esperaba. Hay una conclusión muy lógica que me extraña que no se saque más a menudo, y es que la demanda de drogas por parte de una población no puede variar en función de las leyes. Entonces, cuando se prohíbe una droga, lo que se hace es aumentar el consumo de otra, normalmente. Cuando el alcohol estaba limitado, casi prohibido, la peña soviética le daba bastante caña a la cocaína, la morfina o la heroína. Y de hecho, esto es interesante, aquí coincide que aún no se habían ilegalizado estas drogas y que la Unión Soviética lógicamente tenía un sistema de sanidad pública que no había en el bloque capitalista. Así que durante algunos años la Unión Soviética no solo fue un país en el que era fácil comprar heroína en una farmacia como lo fueron muchos otros. Es que la Unión Soviética fue un país en el que era fácil que te dieran heroína gratis en una farmacia.
que eso ya sí que es bastante más inusual. Pero esto duró poco tiempo. La Unión Soviética no tardó mucho tiempo en seguirle el rollo a Estados Unidos en lo de prohibir drogas, y ya para mediados de la década de los años 20 había limitado seriamente el comercio de unas cuantas. Se seguían consumiendo morfina y cocaína, y se siguieron consumiendo durante toda la historia de la Unión Soviética, vamos, pero ya bastante menos. La gente se volcó hacia el alcohol, ahora que volvía a estar permitido. Luego volvemos una vez más con el alcohol en la época soviética, pero primero miremos un poco algunos aspectos curiosos sobre las drogas que acabarían ilegalizadas. Por ejemplo, el tema del cannabis da mucho juego. Claro, normalmente cuando pensamos en la Unión Soviética en el imaginario popular se suele pensar en el territorio que ahora ocupa Rusia, pero tened en cuenta que la Unión Soviética abarcaba bastante más, incluyendo algunas regiones del Asia Central donde el consumo del cannabis tradicionalmente estaba muy arraigado. Entonces el cannabis siempre tuvo mucho tirón en la Unión Soviética. Y eso nos lleva a encontrarnos piezas históricas bastante interesantes, como esta propaganda soviética que animaba a los campesinos a aumentar la producción de cannabis. O esta medalla soviética al mejor cannabis. No, en serio, deleitaos con la visión de estas cosas porque hay gente que se enfada solo porque existieron. Ahora, el cannabis tiene muchos usos, entre ellos textiles. Y esto no era un concurso a la variedad de cannabis que más coloca como se hace hoy en día en las expos sobre marihuana, y sería ingenuo pensar que sí, pero también sería ingenuo pensar que el cannabis se usaba solo para usos textiles. Y solo en 1961, a raíz de la Convención Única de 1961, empezaron a restringir de verdad el uso de cannabis y a vigilar que solo se usara con fines textiles. Sobre la forma en la que la Unión Soviética se arrodilló ante estas políticas, pues bueno, Eduard Zamenhof Babayan, representante de la Unión Soviética en la ONU, decía en 1971 cositas tan explícitas como: la Unión Soviética es parte de la Convención Única de 1961 y está cumpliendo fielmente con todas las obligaciones que asumió en virtud de esta convención. Ya os digo, creo que solo le faltó arrodillarse de forma literal y jurar sumisión eterna a las políticas sobre drogas que Estados Unidos les pidiera cumplir, la verdad. Y bueno, en 1974, coincidiendo con la guerra contra las drogas anunciada por Nixon, la Unión Soviética endureció todavía más las penas sobre las drogas ilegales, y esto sí hizo que el consumo de drogas ilegales se redujera notablemente, al menos durante unos pocos años, al menos hasta 1979, que fue cuando empezó la guerra contra Afganistán. Claro, tened en cuenta que Afganistán durante mucho tiempo ha sido el mayor productor de opio del mundo. Entonces, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, era inevitable que el opio y todos sus derivados volvieran a extenderse una vez más y volvieran a ser abundantes en toda la Unión Soviética. Pero vamos, que el consumo de drogas ilegales sí disminuyó, lo que nos lleva una vez más a lo que comentaba antes. ¿Qué pasa cuando disminuye el consumo de unas drogas pero la demanda sigue ahí? Pues que aumenta el consumo de otras. Entonces, cuando se redujo el consumo de drogas ilegales, pues el consumo de alcohol aumentó, y vaya si aumentó. Entre los años 50 y 80 el consumo de alcohol se había multiplicado. En los años 80 ya era la hostia y una de las principales causas de mortalidad. En esos años nos sale una tasa de consumo de alcohol de unos 14 litros de alcohol puro por persona y año, una de las más altas del mundo. He tratado de contrastar estos datos y no he encontrado a nadie que los refute. Yo creo que son correctos, vamos. Esto no es como cuando el editor de un libro se sacó del rabo que el comunismo había producido 100 millones de muertes, aunque esa cifra fuese en contra de los datos de los autores del propio libro que estaba editando. Además, lo curioso es que la media de consumo de alcohol de la Unión Soviética era una de las más altas del mundo, a pesar de que había un porcentaje significativo de la población que era musulmana y no bebía alcohol, porque en las regiones del Cáucaso y de Asia Central, que se englobaban dentro de la Unión Soviética, había una buena parte de la población musulmana. Lo que nos lleva a pensar que, de no ser por esto, o si pudiéramos aislar únicamente los datos de la región que hoy es Rusia,
pues el consumo de alcohol de la Unión Soviética sería el más alto del mundo con diferencia. Esto, como decía, llevaba a un incremento considerable de la mortalidad y de problemas sociales, varios. Por eso, de vez en cuando, había campañas en la Unión Soviética contra el alcohol y así. Algunos de estos carteles siguen siendo populares décadas después, es posible que hayáis visto alguno. Y hubo temporalmente leyes que limitaban un poquito algunos aspectos del alcohol. En el 58 Khrushchev puso algunas limitaciones, en el 72 Brezhnev puso algunas otras, pero fue Gorbachov el que decidió tomar medidas más drásticas e impulsar una segunda ley seca. Igual que la que había habido desde 1914 hasta 1925, esta tampoco fue lo más estricta posible. Se seguía pudiendo vender alcohol bajo ciertas condiciones, pero bueno, la cantidad quedó muy limitada. ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Pues el número de delitos cometidos en estado de embriaguez, el de accidentes de tráfico y el de muertes por intoxicación de alcohol bajaron en cierta medida. Pero, igual que había pasado en Estados Unidos décadas antes, aumentó espectacularmente la producción de alcohol ilegal, aumentó la criminalidad asociada a esto y aumentaron las intoxicaciones por gente que bebía alcohol que no tenía controles sanitarios. Al alcohol destilado casero se le llama samogón, y ya había bastante antes de esta ley seca, por una cuestión de costes, porque hacer vodka casero era más barato que comprarlo. Pero claro, con esta ley su producción se disparó. Se usaban todo tipo de ingredientes, lo que podía dar lugar a intoxicaciones bastante chungas. Pero vamos, lo curioso es que aún así las consecuencias de esta ley no parecen tan negativas. No parece que el balance fuera realmente negativo y parece que sí se salvaron unas cuantas vidas. Quizá fuera porque no era una ley muy estricta y sí se podía seguir comprando legalmente alcohol, aunque fuera en pequeñas cantidades. Quizá por eso no había un impulso tan fuerte que llevara a la gente al mercado negro y que aumentara tanto las intoxicaciones y la criminalidad como aumentaron en Estados Unidos. Igual resulta que en los casos en los que una droga está produciendo muchísimos daños a nivel social, la solución idónea es limitarla en lugar de prohibirla completamente o de dejarla como está. No sé. Pero bueno, de una forma u otra, pues los motivos por los que la ley seca fracasó no fueron esos, fueron otros. Primero, que el Estado empezó a recaudar muchísimo menos y segundo, que la popularidad de Gorbachov disminuyó considerablemente. Hay un chiste muy malo que lo ilustra. Hay dos hombres en una cola para comprar vodka y uno de ellos le dice al otro: estoy harto ya de esto, es que no aguanto más. Todos los días la misma mierda, nos pasamos 5 horas en la cola para comprar vodka y cuando por fin llegamos nos dicen que se ha acabado. Es que esto no puede seguir así, ahora mismo voy y mato a Gorbachov. El tío se va de la cola, pero al cabo de un rato vuelve y su amigo le dice: ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí otra vez? Y dice él: es que la cola para matar a Gorbachov era mucho más larga. Y claro, a Gorbachov y a los presidentes en general no les suele gustar que todo el mundo les odie. Así que con el objetivo de que su popularidad no siguiera cayendo en picado, pues la ley seca se acabó oficialmente en 1988, aunque en la práctica algunas de sus medidas se extendieron hasta 1990. Por cierto, cuando la Unión Soviética cayó, el consumo de alcohol se disparó todavía mucho más de lo que había ido creciendo durante su existencia y la mortalidad también aumentó, entre muchos otros problemas sociales, claro. ¿Y ahora qué? Tenemos democracia. ¡Hombre, miseria! ¿De qué nos sirve así? En resumen, la Unión Soviética mantuvo durante una buena parte de su existencia unos niveles relativamente bajos de consumo de drogas ilegales y de problemas asociados a ellos. Claro que lo compensaba de sobra con el consumo de alcohol y las consecuencias derivadas de ello. Así que no se puede decir que sus políticas llegasen a ser un ejemplo maravilloso de la población dejando de sufrir daños derivados del consumo de drogas. Pero lo más llamativo a mí me parece lo de seguir las directrices de Estados Unidos en torno a prohibir drogas. Directrices que también siguieron todos los demás países socialistas, vamos. Lo mismo vamos a ver en Vietnam, China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Porque un presidente que decía esto... ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Sin embargo, mantenía unas políticas sobre drogas basadas en lo que Estados Unidos determinó que debía ser una droga legal o no en base a los prejuicios racistas que había en su país. De hecho, es curioso porque, por ejemplo, precisamente en Rusia el café estuvo prohibido hasta el siglo XIX y con penas muy severas. Así que si la Unión Soviética se hubiera basado en sus propios criterios históricos sociales sobre qué drogas debían de ser legales y qué drogas debían de ser ilegales, pues lo lógico habría sido mantener el cannabis en la legalidad y en cambio prohibir la cafeína. Pero bueno, como podemos ver, pues la frontera entre drogas legales e ilegales se trazó basándose en los criterios de Estados Unidos, no en los propios. Vamos, es que yo creo que esto fue un golazo de Estados Unidos a todos los países socialistas, el convencerles de que le siguieran el rollo. Eso sí, hay comunistas que incluso te dicen que no fue por Estados Unidos, que fue casualidad. Resulta que durante la mayor parte de la historia de la humanidad las drogas no han estado prohibidas, que los teóricos que fundaron el comunismo no tenían intención de prohibirlas, que cuando se fundó la Unión Soviética no estaban prohibidas, pero cuando Estados Unidos dijo a los demás países que había que prohibirlas, entonces casualidad a los comunistas se les ocurrió que sí, y casualidad las drogas que debían ser legales y las que debían ser ilegales fueron decididas exactamente por el mismo criterio que Estados Unidos. Una casualidad un poco sospechosa, diría yo. Pero, ¿qué clase de argumentos sostienen estas ideas y qué se deriva de ellos? ¿Qué consecuencias tiene creer esto? Por ejemplo, veo que lleva mucho a repetir que la legalización de las drogas, con esto se suelen referir al cannabis porque no hay muchas más drogas que se estén legalizando, es una herramienta para adormecer a la clase obrera. Es decir, existiría una relación de causa y consecuencia aquí. Si se legalizan las drogas, la clase obrera se adormece y no lucha por sus derechos. ¿Dónde está esa relación? Porque no la veo por ningún lado. En realidad, históricamente sería más bien al contrario, ¿no? O sea, yo no creo que haya ninguna relación, pero si nos pusiéramos a buscar una, pues la inversa sería más probable. Quiero decir, ¿qué se considera un éxito para el movimiento obrero, ya sea comunista o para el movimiento obrero en general? Si eso podemos incluir también el anarquismo u otros movimientos socialistas. ¿Qué se suele considerar un éxito? La redacción del manifiesto comunista, la consolidación de la Internacional, igual, la Revolución Rusa, la Comuna de París, las revueltas de Haymarket, la huelga de la Canadiense. Pues todos estos momentos tuvieron lugar cuando la cocaína y la heroína eran legales y se podían adquirir tranquilamente en una farmacia. Así que seguro que los obreros protestan menos cuando las drogas son legales, porque históricamente uno casi podría decir lo contrario. Que insisto, no creo que el hecho de que las drogas fueran legales ayudara en absoluto a esas protestas. Yo lo que creo es que no hay ninguna relación. Pero la idea, cuando las drogas son legales los obreros protestan menos, parece bastante difícil de sostener considerando que en la historia ha sido al revés. Curiosamente, estas ideas parecen haber adquirido mucha fuerza en muy poco tiempo. Aún en 1988, que no hace tanto tiempo, el Partido Comunista de España proponía legalizar de forma controlada las drogas por entender que la guerra contra las drogas, tal y como estaba formulada, producía más perjuicios que beneficios a la clase obrera. Matizaban que las drogas que ellos llamaban duras, como la cocaína o la heroína, tampoco las legalizarían del todo, pero sí bajo ciertas condiciones, como en centros sanitarios. Hoy en día difícilmente podemos encontrar posturas así desde una plataforma comunista. Hay alguna excepción, como este artículo, que describe con bastante acierto cómo la guerra contra las drogas la exportó Estados Unidos a todo el mundo, causando más sufrimiento que otra cosa. Pero vamos, predomina la idea de que legalizar sería mala idea. Quizá el principal problema son las generalizaciones en torno a la droga y la idea de la alienación. La alienación es un concepto muy útil. Lo que no sé es si se suele aplicar bien, especialmente cuando hablamos sobre drogas. Y es que si nos vamos a las explicaciones que se intentan dar sobre esto, siempre se nos habla de que, al parecer, las drogas solo sirven para confrontar las duras condiciones del capitalismo y se destaca siempre la idea de evadir la realidad. Esto se repite muchísimo. Sin embargo, la idea de lo que se busca con el consumo de drogas siempre es evadir la realidad es una idea bastante simplista que no creo que pueda sostener nadie que haya estudiado un poco los efectos de las drogas.
Quiero decir, claro que hay quien consume para evadir la realidad, pero también hay quien consume para trabajar mejor, para permanecer despierto más rato, para relajarse, para paliar el dolor físico, por curiosidad, para hacer un ritual por motivos religiosos o culturales, para conocerse mejor, para tener una experiencia o incluso por motivos recreativos, pero que no implican necesariamente la evasión de la realidad. De hecho, yo diría que muchas drogas no tienen el menor potencial para evadir la realidad. O sea, a ver, por poner un ejemplo facilón, nadie se evade de la realidad por tomar un café. Pero es que si nos vamos a las drogas ilegales es lo mismo. O sea, yo creo que solo algunos depresores del sistema nervioso central, y si se toman en dosis muy altas, pueden ayudar a evadir la realidad. Lo demás no se me ocurre cómo una droga podría servir para evadir la realidad. Quizá el concebir las drogas como algo que sirve para evadir la realidad es lo que lleva a que se sobrevalore la cantidad de personas que consumen drogas, por ejemplo, porque sus condiciones laborales son una mierda. Que por supuesto que la hay. Incluso es un porcentaje significativo de entre la gente que consume drogas el hacerlo por ese motivo. Pero de ahí a afirmar que sea la gran mayoría, pues hay un salto bastante guapo. Bueno, otros van más lejos y afirman directamente que el capitalismo es el origen del consumo de drogas, pero vamos, eso ya sí que es una idea que solo puede salir de una completa ignorancia acerca de la historia de las drogas. Cualquiera que lea un poco verá que las drogas se consumían en el feudalismo, se consumían en el neolítico, en el paleolítico y hasta los animales salvajes que no tienen nada mejor que hacer consumen drogas por placer. El capitalismo tiene la culpa de mogollón de cosas, la verdad, pero no de tantas como para poder echarle la culpa de la existencia de las drogas. Por otro lado, desde el comunismo se argumenta que las drogas tienen muchos más efectos perjudiciales sobre la clase obrera que sobre la burguesía, lo que obviamente es cierto por una larga serie de mecanismos, vamos, desde los más triviales, como que es más fácil recuperarse de una resaca si no tienes que trabajar al día siguiente, hasta otros como el más fácil acceso a una sanidad privada que tiene más recursos que la pública, la posibilidad de cambiar una dentadura deteriorada por las drogas, no verse en apuros económicos cuando surge una adicción, porque una persona pobre puede llegar a quedarse sin casa o sin comida por gastarse el dinero en drogas. Y a una rica eso no le va a pasar, salvo quizá en ocasiones rarísimas de gente rica que ha tenido una adicción gravísima. Lo que igual no se tiene en cuenta es que también la persecución a las drogas afecta más a la clase obrera que a la burguesía por otra larga serie de mecanismos, como que pueden permitirse mejores abogados las personas ricas, que sencillamente la policía tiende a molestarles menos o incluso que hasta la percepción social favorece a la gente rica respecto a la pobre en asuntos de drogas. Porque ¿cuántas veces habéis oído usar la palabra yonki para llamar despectivamente a una persona rica? Yo creo que básicamente solo se lo llaman a la gente pobre. Y hemos vivido épocas de persecución bastante duras hacia las drogas, donde si alguien pobre tenía una adicción recibía el máximo desprecio. Pero si alguien rico tenía una adicción podía salir en la tele contando que tenía problemas con las drogas y la mayor parte del mundo le admiraba igual, ¿no? Todo el lenguaje incluso favoreciendo esto. El pobre con adicción es un yonki, el rico con adicción tiene problemas. Si una persecución demasiado severa a las drogas produce más problemas de los que evita, y efectivamente eso es lo que se puede ver, pues apoyar esta persecución también es apoyar una medida que va en contra de la clase obrera. En otro orden de cosas, he mencionado antes otros países que bajo una perspectiva socialista adoptaron políticas severas en contra de las drogas, y algunos de estos países las siguen manteniendo hoy en día. Así que veamos un poco algo de ellos. En China, por ejemplo, la situación con el opio antes de la revolución cultural parecía bien jodida. Realmente parece que mucha gente sufría por culpa del opio, o por culpa de la combinación de la pobreza y del opio, quizás sería más preciso, pero bueno. Tras la llegada al poder de Mao, parece que el número de personas adictas al opio se redujo significativamente, pero ¿cuánto? Esa cifra está difícil de calcular, ¿eh? Por eso es difícil valorar el impacto y es frecuente encontrar alabanzas a Mao por esta razón, pero que no sabemos qué clase de cifras se están evaluando. Otros se vienen arriba e intentan afirmar que no había ningún adicto cuando Mao aplicó estas medidas. De 70 millones de adictos a ninguno en 3 años. Bueno, igual para esto ya hace falta un ejercicio de credulidad que no todo el mundo estamos dispuestos a asumir.
Entonces, claro, sin saber la cifra real es difícil valorar esto. Y luego aparte un poco lo de siempre, ¿no? O sea, si cambias adictos por gente presa y gente ejecutada, pues estás reduciendo el número de adictos, sí, pero no estás reduciendo el sufrimiento total de la población, igual más bien lo estás aumentando, de hecho. Y bueno, el tema es que aunque China cada vez es menos comunista, pues las políticas sobre drogas puestas durante la época bajo una perspectiva cercana al comunismo, a grandes rasgos, se mantienen aún. Y hay gente comunista, o al menos gente que dice ser comunista, alabándolas. ¿Y qué tal le va a China con estas políticas? Pues en cuanto a alcohol y drogas ilegales, China compite estrechamente contra países que han despenalizado las drogas, como España y Portugal, en lo que a tasa de muertes y tasa de daño a la salud se refiere, aunque si consideramos el tabaco, la situación en China sí es muchísimo peor, porque es la droga que más vidas se cobra y en China la tasa de muertes por fumar es más del doble que en España o Portugal, situación en la que tampoco parece que les guste el tema de la reducción de daños porque están restringiendo bastante los productos para vapear, con medidas como prohibir todos los sabores, aunque bueno, España también se está planteando hacer esto, así que igual no hay tanta diferencia entre países ahí. Otro tema, un poco tangente al de las drogas, aunque no siempre vayan de la mano, ojo, es el de las enfermedades que se pueden transmitir al compartir aguja o turulo. En ese aspecto, China va bastante mal. La tasa de hepatitis es varias veces superior a la de cualquier país europeo y superior a la de buena parte de los países vecinos. Y en cuanto al SIDA, pues en China actualmente 1,74 de cada 100.000 personas muere por SIDA, una tasa bastante superior a la de casi todos los países europeos o a la de unos cuantos vecinos de China también, como Mongolia, Japón o Corea del Sur. Aún así, curiosamente, en China también se está empezando a ceder últimamente, al menos un poquito, en lo que se refiere a la evidencia sobre la reducción de daños. Por eso en los últimos años la ley se ha suavizado ligeramente en cuanto a la obligación de ser internado en centros de desintoxicación y se han aprobado programas de sustitución con metadona y programas de intercambios de jeringuillas. Y bueno, ni qué decir tiene que estos programas efectivamente han mejorado un poco la situación. Sin embargo, su existencia choca con las políticas de tolerancia cero sobre drogas. Parece que hay cierto conflicto aquí, ¿no? Distintas posturas entre las autoridades chinas. En Cuba tampoco les está yendo muy bien con sus políticas y para verlo ni siquiera hace falta recurrir a los datos que da la oposición o que dan los organismos internacionales, basta con recurrir a los datos del propio gobierno y de sus defensores. Quiero decir, el diario Granma es el diario estatal oficial, se dedica a defender al gobierno. Y solo leyendo este diario ya basta para ver lo poco que funcionan las políticas sobre drogas. Comprar y tener drogas para consumo propio en Cuba ya puede suponer hasta 10 años de cárcel y traficarlas puede suponer cadena perpetua o pena de muerte, pero por lo que sea no parece que eso esté funcionando muy bien. Es curioso que los países socialistas copiaran el modelo de guerra contra las drogas de los países capitalistas, y ahora que los países capitalistas empiezan a dar cuenta del error que fue, los países socialistas aún persisten en ese error y en seguir haciendo las cosas mal. Pero por darle otro giro más, resulta que a pesar de esta persecución a las drogas en los países socialistas, desde la derecha se intenta hacer creer que los países socialistas son cómplices del tráfico de drogas o lo consienten más que los países capitalistas. Esto se puede ver constantemente, que si Venezuela es un narcoestado, que si narcodictadura, que si narcocomunismo, que me parece un concepto espectacular, la verdad, suena basadísimo. También pueden recurrir a los bulos más cutres, o sea, pero hasta el punto, por ejemplo, de falsificar una foto para que muestre a Pablo Escobar y Evo Morales sentados en la misma mesa y con el montaje más cutre posible, ya os digo, vamos. Se ve a simple vista que la foto de Morales ha sido tomada en un entorno con menos iluminación que la que hay ahí, y está mal orientado, si no cabría ahí girado entre los otros dos, o sea, para crearse esta foto hay que tener muy mala vista o muy poquito espíritu crítico, ¿eh? Y bueno, luego está todo el tema del cártel de los soles, una teoría conspiranoica que involucraría básicamente toda la izquierda latinoamericana y unos cuantos cárteles de drogas.
Básicamente los defensores de esta teoría tomaron unos cuantos casos reales de narcotráfico por parte de autoridades venezolanas o de familiares de autoridades venezolanas, pues incluyendo por ejemplo a 2 sobrinos de Celia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que fueron detenidos en Haití intentando meter 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Y a partir de estos casos reales se elaboraron una teoría bastante imaginativa sobre una estructura de la que no hay ninguna prueba sólida de que exista la verdad y muchísimo menos de que involucre a tanta gente como los defensores de su existencia afirman, obviamente. Y ojo, esta teoría conspiranoica no solo sale de usuarios de internet y periodistas varios, es que organismos oficiales estadounidenses como la DEA también han insinuado la existencia de este cártel. Desde esta perspectiva también es interesante el tema, o sea, por resumir, las potencias capitalistas empiezan a perseguir las drogas e imponen sus políticas al resto del mundo. Las potencias socialistas se arrodillan ante estas políticas y empiezan a aplicarlas hasta tal punto que de hecho hoy en día en los países socialistas o con pasado socialista hay una persecución más severa a las drogas que en muchísimas de las potencias capitalistas. Lo que viene a ser que en su afán de seguir estas políticas se volvieron más papistas que el Papa, vamos. Y aún así, desde las potencias capitalistas se acusa a estos países de no perseguir lo bastante las drogas o de colaborar con su tráfico inventándose bulos para ello. En mi opinión, la moraleja de esto es que cuando uno se empieza a arrodillar ante las exigencias de sus enemigos nunca es suficiente, siempre exigirán más. Entonces, en resumen, pues como hemos visto el comunismo abarca un buen número de posturas sobre las drogas que van desde ejecutar a quien las venda hasta dar heroína gratis a los ciudadanos, pasando por una gran cantidad de puntos intermedios entre esos dos extremos. Me sorprende, eso sí, cómo prevalecen las posturas que están mucho más cerca del primer extremo que del segundo, y lo pobres que son a veces los argumentos usados para justificar esas posturas, considerando que, bueno, la clase obrera consume drogas, todo indica que las va a seguir consumiendo, incluso aunque no viva bajo el capitalismo, y no parece que hostigar y encarcelar por su propio bien a las personas que consumen drogas sea muy eficaz y ayude a reducir el sufrimiento, sino más bien lo contrario. Esto ha sido todo por este vídeo, acepto comentarios ahí abajo, eso sí. Y bueno, también tenéis otros vídeos por mi canal que podéis ver. Hay otros vídeos sobre muchos temas, hay otros vídeos sobre drogas e incluso hay otros vídeos sobre comunismo. Así que podéis verlos si queréis, claro. Si no queréis, pues nada, haced lo que queráis.